Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo nuevo de este canal. Mi nombre es Víctor Bell y hoy vamos a hablar de por qué no viviría en Irlanda o por qué no recomendaría Irlanda para vivir. Vosotros sabéis que hasta el día de hoy siempre os he hablado pues, sobre las cosas que suceden aquí, cómo es empezar a vivir aquí y demás historias, que es cómo lo iba viviendo yo hasta ese punto. Y para mí, a día de hoy, antes de empezar este vídeo, sigo diciendo que Irlanda es un país extraordinario, me gusta mucho, pero pues como todos los países tienen sus más y sus menos, y hoy os voy a hablar sobre los menos. Vamos por el primer punto. No viviría en Irlanda por el tema del tiempo. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí, aparte de que llueve mucho, el sol escasea, no hay muchos días soleados. Y ahora os explico muy bien cómo esto puede afectar. Tras vivir 2 años y medio aquí, y yo no soy nada amante del sol, a mí me gustan los días grises, soy muy feliz con eso, y no tengo ningún problema, pero al llevar 2 años y medio aquí, me he percatado de que cuando hay días más soleados, mi estado de ánimo cambia. Y cuando hay días más grises, más así, sobre todo si son continuos, que suele ser en la época de invierno y demás, te vuelves un poco más bajo de ánimo y tal. Es por eso que en algunos vídeos siempre os he recomendado hacer ejercicio, salir, caminar y demás y que nos frene la lluvia y es algo que aquí hace todo el mundo. Pero creo que también entiendo por qué ahora el tema de los pubs, perdón, por qué tanta gente va ahí. Porque es como una salida a eso que falta, que es un poco la luz solar, y eso afecta de una forma u otra. Pero claro, te puedes adaptar y puedes vivir perfectamente. Voy a ir como desde lo más suave a lo más. La segunda cosa por la que no viviría en Irlanda es porque hay muy poquitas cosas que hacer. Y con esto me refiero, si vives en Dublín, probablemente puedas hacer muchas más cosas de las que podemos hacer aquí en Galway. Aquí en Galway lo que más hay son pubs por todas partes. Pero claro, a esto me voy en plan de que pues no a todo el mundo le gusta beber siempre, pero aquí es la forma en la que la sociedad funciona, ellos beben y te relacionas. Pero claro, a mí me gustaría hacer muchas cosas más, tener muchos sitios más a los que ir y la verdad que aquí eso escasea y no es algo como que preocupe mucho. Tercer punto de por qué no viviría en Irlanda. Tema transporte. Y aquí voy. Yo os hablé un día sobre el tema transporte y dije que a mí el transporte me iba muy bien. Claro, el transporte dentro de Galway para ir a mi trabajo va muy bien. El problema con el transporte viene cuando quieres ir alrededor de Irlanda. Y antes yo había escuchado y había leído mucho que el transporte en Irlanda era muy malo y no entendía muy bien por qué cuando yo he estado todo este tiempo yendo al trabajo me ha parecido genial. Lo entendí hace unas semanas que estuve en Cork y me di cuenta lo complicado que puede ser llegar a una ciudad. Irlanda es una isla muy pequeñita, pero puede ser muy complicado intentar llegar de una ciudad a otra. Tengo una amiga que vive en Leitrim y tarda 6 horas porque tiene que coger dos autobuses para llegar cuando puedes tardar aproximadamente 3 horas en coche. Esto es muy complicado, el tema del transporte, porque ya no solo porque quieras recorrer Irlanda, es porque si quieres vivir a las afueras de las ciudades, como es el caso de Galway, es muy complicado que tu autobús siga funcionando hasta cierta hora, porque la mayoría de autobuses de la ciudad funcionan hasta las 12 hasta las 12 en punto de la noche, perdón. Y si el pueblito más cercano, un poco hacia las afueras, que es Thun, funciona simplemente hasta las 10. Por lo tanto, alguien que trabaje más de esa hora tendrá que pagar taxi o tendrá que tener un coche. Entonces, esto hace que te gastes más dinero si tienes que tener coche y sobre todo con el tema de los precios ahora mismo, con el tema combustible, es mucho peor. Entonces es como que si no gastas en un lado, tienes que verte obligado a gastar en otro lado porque el tema del transporte es muy malo, es pésimo. Tienes que vivir en la ciudad o gastarte un dineral pagando alquiler aquí o irte a las afueras y comprarte un coche y pagar seguro y gastar más dinero. Entonces es algo que no mucha gente está satisfecha con esto. Cuando yo llegué aquí vi tantos coches para una población de 88.000 personas aquí en Galway. Pensé, será por la lluvia, porque llueve mucho. Y no, estaba bastante equivocado. Es porque la mayoría de gente vive fuera, porque es un poquito más barato, pero claro, eso les obliga a comprarse coche porque el transporte es malo tirando a mediocre. Cuarta cosa por la que no viviría en Irlanda. Y esto es el tema de las viviendas. ¿Cómo es el tema de las viviendas aquí? Cuando yo vine era complicado.
pero es que a día de hoy está muy, muy cerca de lo imposible, pero muy cerca. Hay personas viviendo en hoteles, hostales por varios meses. Esto lo he visto en el grupo de españoles muchas veces, en el grupo de WhatsApp o de Facebook. Personas que llevan 6 meses viviendo ahí o conocidos que han estado aquí durante un tiempo, pero al no encontrar casa se han tenido que volver a España o al país del que proviniesen. Encontrar una habitación es muy complicado ya, pero encontrar una casa es sumamente difícil, porque los precios han subido tanto que ahora mismo la media de una casa de 2 habitaciones puede estar por los 200.000, perdón, por los 2.000 euros. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú vienes aquí y luego quieres como tu independencia, que a lo mejor sí que la podrías tener de la ciudad en la que estabas acostumbrado a vivir, decir, pues bueno, me alquilo un pisito de una habitación, un estudio para mí y me lo puedo permitir. Aquí me temo que va a ser bastante complicado, ya no solo por el precio, que eso es un problema, es por la falta de viviendas. No hay viviendas. Yo sé que el gobierno ahora está intentando hacer como nuevas construcciones y demás, pero es algo muy complicado. Y esto depende de la ciudad que vayas, va a ser mucho peor. Si te vas a la capital, es mucho más caro. Probablemente encuentres, pero tienes que pagar un precio muy alto. Si es aquí, los precios han subido y si es en Cork, más de lo mismo. Puedes intentar buscar en ciudades un poco más económicas, pero también el sistema de transporte será peor y las cosas por hacer pues disminuirán. Ciudades más pequeñas tienen menos posibilidades, diría yo, en cierto sentido. Así que ese sería uno de los motivos por los que no me quedaría aquí. El quinto y último motivo y más importante para mí es el tema de la salud. Aquí el tema de la salud es malo, malísimo. Y esto es muy importante sobre todo para personas que tienen enfermedades. Enfermedades tipo, no sé, que les causen problemas continuamente y tal. No sabría qué enfermedad decir, pero yo ahora lo explico más en detalle y por qué. Yo, por ejemplo, ya tuve la experiencia de ir a la salud pública. Tú puedes ir, aunque no tengas tarjeta y tal, y tienes que pagar 100 euros si estás realmente grave. Y vas ahí y pagas. Yo fui hace como un año o algo así porque tenía un dolor horrible en la espalda y no podía con eso. Ya venía de varios días. Y error mío de no haber ido a mi médico de cabecera aquí. Y ahora vais a entender por qué. Porque cuando yo llegué a las 11 de la noche y no dejé el hospital hasta la 1 de la tarde del día siguiente. Porque por la noche estuve esperando todo ese tiempo porque no había médicos. Me tuvieron a punta de pastillas y de calmantes. Conforme ha pasado el tiempo, pues bueno, yo le quité un poco de arena al asunto y conforme ha pasado el tiempo, he ido conociendo más personas irlandeses y tal, porque siempre estaba como enfocado un poco más en la cultura de ellos y cómo viven y saber sus opiniones, sus cosas sobre el país. Y aquí va la historia. O sea, no es para nada extraño que este tipo de cosas pasen. Nosotros estuvimos la semana pasada en Cork, tuvimos un accidente con mi sobrina, la llevamos al médico y nos dijeron que hasta dentro de 6 horas no se atendería, ¿vale? Menos mal que ella, pues al final estaba bien, no fue una cosa grave, pero había una niña que probablemente tenía mucha fiebre, que estaba temblando, sus padres le cambiaban las compresas frías y tal, y no había médico que la atendiese hasta dentro de 6 horas. Vi a un hombre que estaba sangrando de la cara, de la pierna, probablemente tuvo una caída o algo, y no había un médico que lo suturara ni nada, simplemente estaba con unos vendas y ya está. Estos son los casos entre comillas más leves, pero los hay mucho peores. Y esto mis compañeros de trabajo me lo han confirmado ya que hemos tenido una conversación bastante larga sobre el tema y es muy común. Aquí el sistema de salud es muy malo. Si os ponéis malos por la noche, un accidente o algo que ojalá no pase, cruzar los dedos porque podáis aguantar hasta que podáis ver un médico, porque no hay médicos. Y esto no es culpa de los médicos, porque los médicos, yo estoy seguro que están trabajando muy duro, echan turnos larguísimos, pero no hay suficiente personal médico. Y el gobierno no parece dispuesto a pagar más por ello. Así que si venís aquí, mi recomendación es que tengáis un seguro privado y a ser posible que sea hospitales que cubran 24 horas. Aquí en Galway hay dos. El público, que es al que la mayoría vamos, y luego tenéis el privado, que no sé exactamente con qué tipo de seguro funciona, pero está al otro lado de la ciudad. La cuestión es que
Si tenéis algún problema grave o empezáis como dolencias y tal, como estaba yo con el tema de los riñones, no esperéis al último momento. Ir al GP, que os cuesta 60 euros y durante el día está disponible. Porque las urgencias aquí no funcionan bien y por la noche puede ser horrible. Tengo una amiga en Dublín que esperó 11 horas para ser atendida. Y esto lo digo porque yo creo que esto depende mucho de la ciudad. En Dublín vive cerca de 1 millón y poco de personas, por lo que eso tiene que estar más saturado. Pueden ser más accidentes o más personas para atender. En Cork son 120.000 personas, si no me equivoco, viviendo ahí, por lo que los tiempos de espera se alargan. Aquí en Galway no son tan malos si es para pequeños, porque a mi sobrina la hemos llevado un par de veces y máximo 3 horas, 4 horas hemos tenido que esperar y ya está. Pero si es para una persona adulta, ya os puedo decir que os vais a quedar toda la noche esperando. Salvo que tengáis suerte que haya un médico, pero es muy raro que eso pase porque no los hay. Yo creo que si hay algún médico, y hablo ya un poco desde la ignorancia, es para atender a las personas que vienen en ambulancia. Asumo yo que será así, pero desde luego no hay médicos. Y este sí es un tema en el cual yo pensaría antes de venir aquí, si tuviese algún tipo de enfermedad que me hiciera recaer muy constantemente o algo así, o contratarse un seguro privado. Pues bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sea sobre todo de mucha ayuda, que es de lo que se trata. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego.